Capítulo 56. A diferencia de los grupos simples, el concepto de panteón que quería definir era mucho más íntimo. Invitar a Lucky a mi panteón significaría que nuestras deidades estarían conectadas, y yo podría pedirle permiso para usar su deidad, y ella también podría pedirme permiso para usar la mía. Lo mismo ocurriría con las demás deidades que se añadirían en el futuro. Como no quería limitar el número de dioses a una cierta cantidad, podría causar problemas si el uso de dioses entre nosotros fuera ilimitado, así que pensé que lo haría de modo que para usar la deidad de otro dios, tendrías que pedir permiso. Y como quería hacer algo tan íntimo, tuve que darle todas las explicaciones lo más claras posibles a Lucky, para demostrarle que no quería engañarla y pagarle menos de lo que le había prometido. Así que hablamos toda la noche mientras flotábamos a lo largo de la frontera de nuestros reinos. Con acceso a la divinidad de Lucky, una de mis mayores debilidades podría ser superada, ya que podría usar su divinidad para desarrollar ataques en lugar de solo usar mi divinidad, lo cual requería un alto costo, y Lucky lo sabía, por lo que usó esto como un trato para aumentar el porcentaje de poder divino que recibiría en Internet. Sabiendo que esto sería justo para ella, decidí aumentar sus ganancias en un 5%, por lo que el nuevo total que recibiría sería 20%. Yo seguiría recibiendo el 80% de las ganancias, lo que para mí era genial y para ella era justo, porque el coste de la interfaz de Internet era todo mío, incluyendo el desarrollo de aplicaciones y similares. El único problema que quedaba era cómo calcular los ingresos de cada usuario en Internet y cómo pagarle a Lucky en función de eso. La forma que se me ocurrió fue utilizar Premium Internet Coin para calcular esto. Así como Premium Internet Coin podría usarse para alimentar a los e-monsters, también podría acumularse para generar más horas de uso para los usuarios. Un ciudadano común podría rezar tanto como su cuerpo pudiera soportar cada día, pero solo usaría Internet durante 2 horas, dejando 2 monedas Premium de Internet para pagar futuras horas de uso. De esta manera, no solo se distribuiría mejor el pick en todo el mundo, sino que también animaría aún más a la gente a recordar rezarme. Y para calcular el uso que la gente hace de Internet, podría dividir un pick en 60 pequeñas unidades invisibles que se utilizarían cada minuto. Mientras desarrollara una forma en las aplicaciones para calcular cuánto pick se usaba en esa aplicación durante el uso, podría calcular cuánto poder divino tendría que pagarle a Lucky. Transferir el poder divino era un poco complicado para alguien en divinidad embrionaria, pero no era imposible. Después de ver a los maestros hacerlo tantas veces durante nuestros años escolares para darnos poder divino, no fue demasiado difícil deducir cómo lo hacían. Incluso si se desperdiciaran unos pocos miles de puntos de poder divino en la práctica, no sería nada para alguien que tenía millones de puntos de poder divino. Cuando Lucky escuchó mi idea y cómo la calcularía, se preocupó un poco. «No estarás intentando engañarme, ¿verdad?», preguntó mirándome a los ojos, quizá esperando algún tipo de engaño por mi parte. No aparté la mirada ni un instante y negué con la cabeza. No haría eso. Para confirmarlo, también te daría acceso a datos en tiempo real sobre los usuarios y su tiempo en Internet. Eres mi primer socio. Intentar engañarte imposibilitaría establecer alianzas con otros dioses, no te preocupes. Al ver la sinceridad en mis ojos, me di cuenta de que Lucky estaba aliviada, pero por alguna razón hubo un poco de decepción después de que vio que no diría nada más. Lamentablemente, no tenía idea de qué esperaba, pero me alegró verla asentir. Está bien, confío en ti, Adrián, aunque seas muy diferente, sigo creyendo en ti. Dijo con una pequeña sonrisa que me dejó paralizado. ¿Se dio cuenta de que no soy el Adrián que conocía? Me pregunté en shock antes de negar con la cabeza, intentando ocultar cualquier pista que pudiera estar dando. Fácilmente podría culpar a esta prueba de mi cambio, ya que literalmente había matado personas y tenía en mis manos la responsabilidad de cientos de miles de vidas. Ignorando esto, cambié de tema y volví a discutir los detalles más finos de nuestra asociación, y Lucky decidió que usaría su iglesia para ayudar a difundir la noticia en línea, pero se aseguraría de continuar pidiendo a los creyentes que oraran por ella al menos 2 veces por semana. Muy bien, en los próximos días desarrollaré una aplicación nueva específicamente para ti y tu deidad. Solo necesito familiarizarme con ella, si me lo permites. Con tu propia aplicación, si los usuarios de Internet la usan más horas al día, puede aumentar aún más tus ingresos de poder divino a través de Internet, si el contenido es lo suficientemente interesante, dije con una sonrisa.
Al escuchar eso, vi su cabello iluminarse por un momento. ¿En serio? Preguntó ella, emocionándose de nuevo. Por su expresión pensativa, pude imaginar que su mente ya estaba haciendo cálculos mentales de cuánto poder divino podría recibir con el uso promedio de Internet de 2 horas al día o incluso más. Teniendo en cuenta que Internet pronto tendría 1,2 millones de usuarios, si esos usuarios usaran Internet durante 4 horas al día sin el coste de la aplicación escuela, la ganancia diaria de poder divino sería de hasta 2.400.000 puntos de poder divino. Si los usuarios utilizaran sus aplicaciones durante 2 horas al día, ganaría 240.000 puntos de poder divino al día, o 1.680.000 puntos de poder divino a la semana, lo que era más del doble de lo que ganaba en ese momento. Con una afluencia tan grande de poder divino cada semana, los dos estábamos consolidando nuestra posición como los dioses más poderosos en este pequeño mundo. Especialmente considerando que Lucky no tenía mi hándicap de necesitar varias veces más poder divino para atacar, y que al tomar prestada su divinidad, yo tampoco tendría ese problema, definitivamente estábamos cerca de la invencibilidad aquí. Por supuesto, no sería tan estúpido como para considerar su divinidad como mía, ya que todavía necesitaba su permiso para usarla, lo que podría ser un problema para mí a largo plazo. Pero había una cosa que no había discutido con Lucky. ¿Cómo podría replicar su divinidad con mi divinidad sin nada en que basarla? Ahora que tenía su divinidad para estudiar, ¿no podría simplemente replicarla con mi divinidad después de un tiempo? Sería difícil para mí reducir el coste de mis ataques al mismo coste que dioses como ella, pero podría usar su deidad como ejemplo para poder estudiar y optimizar mi uso de las oleadas, que era su especialidad, a lo largo del tiempo. Pregúntame una cosa. Muestras mucho interés en mi deidad, pero no me has dicho qué utilidad te daría. Me preguntó Lucky una vez que firmamos el acuerdo y se unió oficialmente a mi panteón. Esto creó una conexión entre nuestra divinidad para que pudiéramos sentirnos el uno al otro. Ahora podía sentir dónde estaban la conciencia divina y Lucky frente a mí, y mi cuerpo principal en el mundo divino podía sentir dónde estaba Lucky, posiblemente adivinando en qué cubículo estaba basándose en nuestra posición en el mundo divino. A través de esta conexión también podríamos percibir fácilmente las intenciones del otro, algo que podría bloquearse por completo si quisiéramos. Pero para demostrarle mi sinceridad, le sonreí. ¿Puedes permitirme usar tu divinidad? Creo que puedo mostrarte el potencial que veo en ella. Al escuchar esto, Lucky se confundió y asintió, usando su poder divino para permitirme hacer una conexión entre nuestra divinidad y usar mi poder divino para reproducir el uso de su divinidad. Sintiendo la conexión con las olas, al principio solo sentí las olas de los ríos cercanos, que eran las olas más fáciles de sentir, pero mantuve los ojos cerrados y seguí tratando de adaptarme a las olas más pequeñas. Lucky simplemente permaneció en silencio mientras me miraba con curiosidad. Para hacer aún más fácil el proceso que estaba intentando realizar, comencé a aplaudir rítmicamente. Después de unos minutos, como ya sabía lo que buscaba e incluso lo había utilizado para desarrollar la aplicación escuela, pude sentir una leve onda de sonido saliendo de mis palmas y volando por el aire hasta desaparecer. Sonriendo, aplaudí de nuevo, esta vez usando mi poder divino para amplificar la onda que proyectaba mi palma, haciendo el sonido más fuerte. Abrí los ojos y seguí aplaudiendo, y aunque usaba la misma fuerza cada vez, las ondas sonoras se hacían más fuertes y potentes. Tanto que incluso Lucky empezó a sentirlo y sus ojos comenzaron a abrirse. Para grabar este momento en su mente, decidí jugar un poco y aplaudí más fuerte, usando aún más poder divino. ¡Paya! El crujido de mi palma fue tan fuerte que incluso podría confundirse con un trueno, empujando mi cabello ligeramente hacia atrás, mientras que el cabello largo de Lucky también flotó hacia atrás, dejando solo su rostro sorprendido para mirarme. ¿Cómo? Fue lo único que salió de su boca después de ver eso. Capítulo 57. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó en estado de shock mientras miraba mi mano y sentía las ondas sonoras que producía. Como ya había utilizado ondas sonoras en internet y sabía exactamente lo que eran, era comprensible que al principio pudiera sentirlas más fácilmente, porque aunque eran débiles, sabía lo que estaba buscando. Sonriendo, le expliqué. Esto, mi hermosa diosa de las ondas, se llama onda de sonido. Empecé a explicar con entusiasmo, sin darme cuenta de que mi frase había provocado una extraña reacción en ella. Lucky, las ondas sonoras son vibraciones que viajan por el aire, el agua o incluso la tierra.
Piensa en ellas como pequeñas ondas que se propagan al lanzar una piedra al agua. Estas ondas son causadas por algo que vibra, como la cuerda de un instrumento musical o el sonido de tu propia voz. Las ondas sonoras se propagan en todas direcciones, igual que las olas que controlas en el océano. Y lo más interesante es que, al igual que las olas del mar, las ondas sonoras pueden ser suaves y pacíficas o poderosas y destructivas. Tienen el poder de comunicarse, pero también pueden tener un efecto, dependiendo de cómo se utilicen. Así que, como no eres la diosa de las olas del mar, tu dominio de las olas se extiende a las ondas sonoras, porque, al igual que las olas del mar, las ondas sonoras conectan, mueven y afectan todo lo que las rodea. Sonreí mientras movía las manos e imitaba el movimiento de un violín, usando mi poder divino para intentar reproducir el sonido de un violín según mis recuerdos de mi mundo anterior. Al principio era un sonido muy extraño, pero a cada segundo iba tomando una forma cada vez más parecida al violín que recordaba, hasta que estuve tocando Schubert, Ave María bajo la mirada sorprendida de Lucky. Viniendo de una familia cristiana, aunque no era cercano a la iglesia en mi mundo anterior, a mi padre le encantaba poner esta música mientras bebía vino los domingos por la noche, así que, aunque no estaba tan interesado en la religión, la música causó una gran impresión en mí. Afortunadamente, con el poder divino, ni siquiera necesité saber tocar el violín para reproducir perfectamente el sonido de la música, porque no tenía idea de cómo tocar ese instrumento tan perfectamente. Cuando abrí los ojos después de terminar la canción, vi a una Lucky que no solo tenía los ojos bien abiertos, sino que también tenía su delicada boca abierta en forma de O. Sonriendo, hice una reverencia en agradecimiento de una manera escénica exagerada, devolviéndola a la realidad. ¿De verdad usaste mi divinidad para jugar con sonidos así? Preguntó con incredulidad. Sí, debiste sentir las ondas sonoras imbuidas de mi poder divino, ¿verdad? No creo que sea imposible que hagas algo así, dije mientras le ofrecía la mano. Adrián, eso, intentó decir algo, cada vez más preocupada. Esto podría causar un problema grave. No se ofendería el dios de la música si copiara a su deidad. Al mirarla me quedé sin palabras. Señalándome, hice que 8 pequeñas esferas de cada elemento se materializaran a mi alrededor mientras le preguntaba. ¿Me preguntas esto? Como te dije, Internet ya tiene una función de audio que usa el principio de las ondas sonoras incluso sin tu divinidad, así que no te preocupes, ahora mismo estás con la mayor copista del mundo divino. Al observar las esferas a mi alrededor, Lucky se dio cuenta de que lo que había dicho era cierto y me respondió con una pregunta irónica. ¿Y esa afirmación pretendía tranquilizarme o preocuparme más? Me reí de su pregunta. No lo sé, pero creo que debería tranquilizarte saber que el potencial de tu divinidad es mucho mayor que el del dios de la música, porque mientras él tiene que centrar su divinidad solo en la música, como la mayoría de los dioses, tú tienes todas las posibilidades de las ondas sonoras que acabas de aprender, así como las ondas mecánicas que llevas años usando, o incluso las ondas sísmicas, que también deberían entrar en tu dominio. ¿Ondas sísmicas? Preguntó confundida. Sacudiendo la cabeza, miré al sol naciente y respondí. Una lección para otro día. Por ahora es mejor que te concentres en desarrollar tus ondas de sonido a un nivel decente para enfrentarte a Zack, quien también domina el sonido en su deidad, ya que podría ser nuestro próximo oponente. Al oír esto, Lucky se sorprendió y quiso hacerme más preguntas, pero yo estaba muy cansado ya que no había dormido en toda la noche. Aunque había ascendido de rango y mi necesidad de dormir había disminuido, todavía era un dios embrionario, y hablar con ella era realmente agotador mentalmente. Quizás si fuera un dios elemental, podría dormir aún menos, pero por ahora, debía cuidar bien mi salud para estar listo para el siguiente enfrentamiento. Familiarízate con las ondas sonoras, pero si te aburres, también te daré acceso a mi deidad. Como la deidad de la creatividad puede hacer literalmente cualquier cosa, puedes divertirte con ella, dije con una sonrisa. Al oír esto, Lucky se sorprendió y sonrió al responderme. Entonces también te conservaré el acceso a la divinidad de las ondas, para que puedas divertirte con mi divinidad o prepararte para nuestra próxima batalla. Asentí con la cabeza, muy complacido. Si yo le permitiera acceder a mi divinidad todo el tiempo, ella también me permitiría acceder a la suya todo el tiempo, y cuanto más tiempo pasara, más difícil sería para ella negarme el acceso a su divinidad sin una razón. De esta manera, tendría acceso a una deidad económica para ataques cuando quisiera, especialmente una deidad con ataques potenciales tan poderosos como las ondas de sonido.
Los ataques de ultrasonido serían un horror para mi oponente si tuviera suficiente poder divino, y con Internet proporcionando tanto poder divino, siempre tengo suficiente poder divino. Aparte de estas ventajas, Lucky difícilmente sabría cómo usar mi divinidad para algo realmente útil, e incluso si hiciera algo que pudiera amenazarme, siempre podría negarle el acceso a mi divinidad y todo se derrumbaría, así que no había daño en ello. Por supuesto, no podía usar su divinidad para atacarla, porque ella podría hacerme lo mismo, pero ¿por qué la atacaría? Una muchacha hermosa, inocente y útil, no tenía sentido intentar quitármela. No olvides anunciar el Internet en Novera. Descansaré un rato después de regresar al mundo divino. Luego desarrollaré el método para calcular el poder divino y una forma de transferirlo automáticamente, para que también recibas un flujo constante de poder divino a diario, dije sonriendo. Al oír esto, Lucky asintió rápidamente. No te preocupes, les diré a mis emisarios y a la familia real que difundan Internet a toda la población. En unos días, toda Novera tendrá acceso a Internet. Sonriendo ante su respuesta, asentí mientras comenzaba a volar de regreso a la capital de Arcantor, mientras ella agitaba los brazos hacia mí y se giraba para volar a la capital de Novera. Con este acuerdo, no solo mi camino para convertirme en un dios elemental se hacía cada vez más fácil, sino que también logré lidiar con una de mis mayores debilidades, ya que desarrollé poderosos aliados que actuaron como mi respaldo en el mundo divino, allanando mi camino para el futuro. Por supuesto, todavía necesitaba practicar con la divinidad de las ondas para poder usarla con todo el potencial que Lucky podía. Como esta deidad le pertenecía y yo estaba conectado a ella para poder usarla, incluso si me familiarizara con ella lo más posible, todavía estaría estancado en su rango, en este caso, deidad embrionaria de rango 7. Incluso si me convirtiera en un dios elemental, todavía estaría limitado al rango 7 de divinidad embrionaria en divinidad de onda. Pero incluso con ese límite, si tuviera 10 millones de puntos de poder divino para atacar, la destrucción que ese ataque causaría sería magnífica. Lucky también estaba limitada a usar a mi dios porque su rango era más bajo que el mío. Su límite era literalmente su rango, lo que no le daba ninguna ventaja o desventaja en usar un dios de rango superior. Aunque realmente quería practicar el uso de su dios ahora, estaba muy cansado y necesitaba descansar un poco, así que después de volar a la capital de Arcantor, regresé con mi conciencia a mi cuerpo en el mundo divino y me acosté en la cama para dormir. Mañana aprendería cómo lidiar con esta nueva divinidad a la que tenía acceso y prepararme para enfrentar a Zack. Lo que no sabía era que debido a una advertencia que había recibido, estaba más ansioso por atacarme de lo que podría haber imaginado. Capítulo 58. ¡Qué sueño tan increíble!, dije mientras me estiraba, sintiendo mis fuerzas más fuertes que antes de quedarme dormida. Pensando que Lucky ya habría empezado a hacer publicidad en Internet, sonreí mientras abría mi pantalla de estado y comprobaba exactamente cuánto poder divino tenía ahora. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Deidad embrionaria de rango 9. Número de creyentes: 860.654, 946.719. Uso promedio por usuario: 4 horas. Poder divino: 2.429.296/12.800.000, 4.422.734/12.800.000, 1.893.438. El primer número que me llamó la atención fue el número de creyentes, que había aumentado en más de 80.000 usuarios en el mundo mortal en tan solo un día, una cifra que probablemente no sería capaz de alcanzar ahora que solo dependía de Arcantor y Eldoría, que ya estaban saturados. Pero el número que realmente me llamó la atención fue la cantidad de poder divino que había recibido en ese tiempo. A diferencia de antes, cuando solo recibía la ganancia de 3 horas de uso mortal de Internet y aún tenía el enorme costo de usarlo para mantener activa la aplicación escuela, ahora ese costo prácticamente había desaparecido. Por supuesto, el costo seguía estando allí, tanto que este costo provocó que el poder divino promedio que gasté en Internet cayera de los 0,425 puntos de poder divino por hora originales a 0,5 puntos de poder divino por hora, como si me quitara la eficiencia que había perfeccionado en los últimos rangos. Pero teniendo en cuenta que el costo de la solicitud de escuela había desaparecido, aún estaba obteniendo ganancias.
Y si ascendiera a un nivel de divinidad elemental, ese costo disminuiría mucho, o simplemente me daría más espacio para mejorar Internet y desarrollar más funciones. Pero por ahora, estaba satisfecho. Antes de irme a la cama, cambié la fuente divina que estaba usando para los audios de Internet de mi propio Divinity al canal Divinity de Lucky. Lo único que me quedaba por hacer ahora era calcular su porcentaje para darle el poder divino justo por la ganancia que había recibido. Lamentablemente, estaba tan cansado que no pude desarrollar el método de PIC gastado en Internet para calcular más fácilmente cuánto tenía que pagarle, así que tuve que analizar manualmente los datos de Internet y calcular por mí mismo cuánto debía transferirle. Como nuestros dioses estaban conectados a través de nuestro panteón, pude transferirle poder divino como si tuviéramos una aplicación de pago instantáneo como en mi mundo anterior. Para calcular la cantidad que recibiría, tuve que calcular el número de creyentes analfabetos que usaron la aplicación escuela, que era el 90% de los creyentes actuales, calcular el 50% de ganancia sobre el poder divino recibido, y además de esa ganancia tomaría su participación del 20%, lo que resultó en una transferencia de 85,204 puntos de poder divino a Lucky hoy. No sería difícil calcular esto todos los días, pero la forma ideal sería simplemente automatizarlo para que la cantidad de poder divino que tenía que transferirle apareciera automáticamente todos los días, o incluso una forma de transferirle esa cantidad automáticamente. Y ese fue uno de mis enfoques para hoy. Mientras mi conciencia divina viajaba a Arcantor, lista para empezar a desarrollar esta funcionalidad para calcular automáticamente cuánto debía transferirle a Lucky cada día usando el método que había pensado para hacer que las monedas PIC se pudieran usar en Internet como créditos en un cibercafé, mi cuerpo principal estaba enfocado en estudiar la maestría de la divinidad de Lucky para mejorar mi poder de combate. Desafortunadamente, mi desarrollo de esta función de monedas premium de Internet tuvo que posponerse cuando regresé al mundo mortal y sentí un poder divino acercándose a la capital de Arcantor a gran velocidad. Confundido, fruncí el ceño y volé con mi conciencia divina hacia el camino que esta deidad estaba tomando hacia Arcantor. Mientras volaba, usé el poder divino para escanear Internet lo más rápido posible, tratando de encontrar pistas de lo que podría estar pasando, y para mi sorpresa, realmente había algo. Los creyentes de Valoria comenzaron a publicar mensajes confusos cuando se dieron cuenta de que varios truenos habían aparecido hace unos minutos, con mensajes similares apareciendo de usuarios en la frontera de Arcantor y nuevos mensajes apareciendo cada pocos minutos de usuarios más cercanos a la capital del reino. Leyendo estos posts ya entendí lo que estaba pasando. Zag-Gale, el dios del trueno, podría haber descansado en Valoria y ahora se dirigía a Arcantor, volando hacia mi reino a gran velocidad. No sabía si me iba a atacar directamente o intentar hablar conmigo, pero no estaba de humor para descubrirlo pacíficamente. El solo hecho de que enviara su conciencia divina a Arcantor de una manera tan escandalosa era una clara señal de falta de respeto, algo que fácilmente podría iniciar una guerra. Esto podría ser un gran problema para los dioses comunes, ya que Zack probablemente era muy poderoso en ese momento, habiendo recibido oraciones de su reino además de los nuevos creyentes que había ganado en Valoria. Claro, debe haber usado mucho poder divino luchando contra el dios de la montaña, pero no dudo de que todavía era muy fuerte. Y si fuera el Adrián de hace 2 días, Zack realmente podría ser una amenaza para mí ahora, porque si viniera con 600k puntos de poder divino para atacar, no podría defenderme tan fácilmente, ya que necesitaría al menos 5 millones de puntos de poder divino para poder compararme con su eficiencia en el uso de poder divino. Pero ahora era diferente. No solo confié en mi dominio de creatividad, sino que también tuve acceso al dominio de ondas. Con un dominio tan poderoso y un costo tan bajo de poder divino que tales ataques requerirían, era prácticamente imposible para Zack hacer algo realmente amenazante para mí con los 4 millones de puntos de poder divino que tenía actualmente, por lo que una enorme sonrisa apareció en mi rostro mientras flotaba por el camino de donde venía Zack, y solo sonreí mientras lo esperaba. Quizás con una pequeña sorpresa. Punto de vista de Zag-Gale. Esto me confundió. ¿Cómo no me tenían miedo? ¿Acaso no temían que otro dios apareciera en su reino? Cuando invadí Valoria, los mortales estaban aterrorizados y casi muertos de miedo cuando oyeron mi trueno rugir en el cielo, porque ya habían sufrido porque un dios exigía oraciones por ellos, y ahora que había aparecido otro dios, tenían mucho miedo. Pero por extraño que parezca, la gente de Arcantor era estúpida y no podía entender lo que estaba pasando.
Bueno, menos mal que eran estúpidos, porque si realmente les pidiera oraciones, su estupidez haría que me tuvieran aún más miedo, y me adorarían igual que los idiotas de mi reino. Simplemente no puedo entender cómo mi tío piensa que el dios de este reino podría representar algún peligro para mí. No solo el reino está formado por idiotas, sino que el dios de este reino es Innovasine. Incluso si tiene una gran cantidad de seguidores, o incluso si ha alcanzado el 9º rango de divinidad embrionaria de alguna manera que no puedo imaginar, sigue siendo un inútil con una divinidad débil. Cuando llegó por primera vez a la escuela, incluso me sentí un poco intimidado al saber que tenía una divinidad completa, pero después de ver que era 10 veces más débil que todos los demás estudiantes de la escuela, mi miedo hacia él desapareció, dejando solo desdén por su débil personalidad y el potencial desperdiciado en manos de alguien como él. Incluso si ahora fuera una divinidad embrionaria de rango 9, ¿qué diferencia habría si fuera más débil que una divinidad embrionaria de rango 4? Podría haberme convertido en una divinidad embrionaria de rango 8 cuando quisiera, así que no era nada especial. Pero aunque no estaba de acuerdo con mi tío, aún así decidí venir a Arcantor para poder terminar Innovasine pronto y volver a conquistar otros reinos. Con la cantidad de poder divino que tenía ahora, sabía que era más que suficiente para lidiar con un inútil como Innovasine. Y mientras volaba rápidamente hacia la capital de Arcantor, sentí un poder divino flotando en medio de mi camino. Como no había otro dios en este reino, solo había una respuesta lógica a quién era el idiota que se interponía en mi camino. Sonriendo, no pensé mucho en ello y comencé a recargar mi poder divino mientras me preparaba para tomarlo desprevenido con un ataque furtivo. Capítulo 59. Sintiendo el poder del trueno recorriendo mi cuerpo, mi sonrisa se amplió mientras imaginaba vencer a Innovasine. Pude sentir que estaba flotando a poco más de 1500 metros de donde yo estaba, así que usé mi poder divino para acelerar aún más mi velocidad para que Innovasine ni siquiera pudiera reaccionar a lo que estaba a punto de golpearlo. En la escuela divina, no podía hacerle nada físico, pero en el mundo mortal, no estábamos bajo esas reglas. Incluso si lastimara su conciencia divina tanto que su cuerpo principal resultara herido, no sería mi responsabilidad. Especialmente considerando que su rango es más alto que el mío, eso me da una excusa aún más grande para usar un nivel de poder que él no puede manejar. Entonces comencé a quemar una gran cantidad de poder divino para este ataque. Sabiendo lo costoso que era para él replicar los ataques y habilidades de otros dioses, sonreí mientras usaba un total de 100,000 puntos de poder divino para este ataque, algo contra lo que debería haber tenido al menos 1.000.000 de puntos de poder divino para defenderse. Teniendo en cuenta que recientemente había ascendido a una deidad embrionaria de rango 9, casi no debería tener poder divino para defenderse. En pocos segundos estuve frente a él. Innovasine flotó frente a mí con una expresión de aburrimiento en su rostro mientras vestía un atuendo estúpido. Aunque sus ojos brillaban a un nivel que nunca antes había visto, no me importó y extendí mi mano y envié un rayo hacia él. Gromstonepeak, el dios de la montaña que había derrotado hacía unos días, había confundido mi ataque con el mismísimo rayo y había puesto defensas inútiles para bloquearlo, sin saber que el trueno era el verdadero causante del daño. Tal como mi tío había sugerido cuando me entrenó, oculté esta información a todos durante mis días escolares. Claro, los más inteligentes podrían resolverlo por sí solos, pero la mayoría de los otros estudiantes nos molestaron en analizar profundamente la divinidad de los otros estudiantes de la clase, por lo que pocos sospecharon de mi dominio. Al igual que Grom, imaginé que Innovasine reaccionaría al rayo que salía de mi mano y trataría de defenderse de alguna manera, pero extrañamente, simplemente se quedó allí parado. Incluso si el poder no venía directamente del rayo, no fue sabio de su parte atacar directamente, ¿verdad? Cuando el rayo se acercó a él, Innovasine chasqueó los dedos y sentí que algo salía de él. Lo que salió de él hizo que el rayo que le había enviado fuera mucho más débil, tanto que cuando el rayo lo tocó, no le hizo daño. Pero aunque esto me pareció muy sorprendente, lo que me sorprendió aún más fue que ya no escuché nada. No solo no podía oír a los animales en el bosque de abajo, sino que ni siquiera podía oír el viento que nos rodeaba. Era como si el mundo se hubiera convertido en un lugar completamente silencioso. Y lo que pasó después me sorprendió aún más.
Después de que el rayo que había enviado a Innovasine desapareciera, era hora de que el sonido de mi trueno rugiera, causando un daño equivalente a 100k puntos de ataque de poder divino a Innovasine, pero así como el sonido del resto del mundo había desaparecido, el sonido de mi trueno también había desaparecido. Podía sentir el poder divino desapareciendo de mi cuerpo junto con el ataque, y podía sentir desde mi divinidad que este trueno realmente estaba tratando de liberarse de lo que fuera que estaba sucediendo ahora, pero era como si estuviera atrapado en una burbuja donde ningún sonido podía funcionar. Al darme cuenta de que algo muy malo estaba sucediendo, mi corazón comenzó a acelerarse por la preocupación. Con mi poder divino, incluso podría escuchar estos latidos más fuertes de mi corazón en una situación normal, pero no poder escuchar ni siquiera el viento circundante demostró cuán poderosa era esta cosa que Innovasine había hecho. Pero no me rendiría. Sabiendo que Innovasine había hecho algo con el sonido que nos rodeaba, mientras usara más poder divino que él, podría romper esta barrera. Entonces sentí mis reservas de poder divino. Aunque había usado 100.000 puntos de poder divino para el último ataque, todavía me quedaban 400.000 puntos de poder divino para este ataque. Cuando vi la sonrisa arrogante en su rostro, supe que tenía que hacer todo lo posible para atacarlo y borrar esa sonrisa de su rostro y demostrar quién es el verdadero mejor dios de nuestra escuela. Así que comencé a acumular poder divino en mi mano. Innovasine simplemente se quedó allí parado y me observó cargar mi ataque, prácticamente burlándose de mí mientras esperaba que acumulara mi poder divino en el ataque. Se arrepentiría de esto, se arrepentiría completamente de esto. El ataque que había desarrollado tenía una potencia de 350.000 puntos de poder divino, lo que significaba que Innovasine tendría que gastar al menos 3 millones de puntos de poder divino para defenderse, una cifra que dudaba mucho que tuviera. Así que simplemente sonreí mientras me extendía hacia adelante y dejaba que el rayo volara hacia él primero. Este rayo actual era 3,5 veces más poderoso que el ataque anterior, tanto que estaba esperando ver su expresión cambiar a sorpresa y desesperación después de sentirlo. Especialmente porque ahora incluso podía escuchar el sonido del relámpago crepitar mientras volaba, indicando que mi trueno llegaría pronto. Pero no fue así. Al igual que la última vez, simplemente chasqueó los dedos y el mundo volvió al silencio más absoluto. Ver que sucedió tal como la última vez me dio un mal presentimiento. Y la sonrisa en su rostro fue la pista más grande. Todavía esperaba que mi ataque con 350k puntos de poder divino de potencia pudiera soportar este silencio y hacer rugir nuevamente el hermoso sonido del trueno, pero no salió nada de eso. El mundo simplemente se quedó en silencio, y mi trueno rugió como alguien con la boca tapada intentando gritar. Se podía escuchar un ligero murmullo de fondo, pero nada que pudiera afectar de alguna manera al resto del mundo. Ahora estaba realmente desesperada. Solo me quedaban 50.000 puntos de poder divino y sabía que no podía hacer nada para defenderme. Justo cuando me di cuenta de esto, Innovasine también se dio cuenta de este hecho y estaba a punto de decir algo para humillarme. Lo sabía y no quería oírlo. Entonces, sin pensarlo dos veces, utilicé mi cuerpo principal para controlar mi conciencia divina para que regresara rápidamente al mundo divino. Regresar al mundo divino de esta manera significaría que tendría que regresar al mundo mortal a través de mi reino, lo que sería un poco molesto, pero pensar en la frustración que sentiría Innovasine al no poder decirme nada humillante, esto era satisfacción. De alguna manera logró lidiar con mi ataque, y yo tuve que encontrar una forma de lidiar con ello. El punto de vista de Adrián. ¿Realmente se dio por vencido después de una pelea como esa? Solo había gastado unos 700k puntos de poder divino para defenderme y humillarlo, pero no pudo resistirse y huyó con la cola entre las piernas. ¡Qué patético! Pensé que Zack podría ser una pelea interesante, algo que me haría hervir la sangre como la pelea contra Zane, el dios del miedo, pero esto fue muy decepcionante. Afortunadamente miré en la dirección de donde venía y supe lo que había allí. Valoría, un reino del tamaño de Noverá, con una vegetación que hacía muy difícil la vida en sociedad para la gente que allí vivía, pero que ahora podría convertirse en una gran fuente de poder divino para mí, ya que el dios de allí había sido eliminado por Zack. Incluso quise retener a Zack aquí y humillarlo un poco para vengarme del viejo Adrián, pero aún no pude atrapar su conciencia divina aquí. Si yo fuera un dios elemental, podría haber sido capaz de hacerlo, pero como solo estaba 2 pequeños rangos por encima de Zack, era difícil intentar hacer algo que lo obligara de esa manera.
Pero con Arcantor, Eldoría, Noverá y Valoría dándome poder divino, solo sería cuestión de días antes de que me convirtiera en un dios elemental. Y cuando alcance ese rango, sería prácticamente invencible en el mundo mortal, tratando con dioses embrionarios como los demás discípulos. Ante ese pensamiento, una enorme sonrisa apareció en mi cara. Puede que hayas escapado ahora, Zadgale, pero no te preocupes, iré a buscarte a ti y a tu reino, pensé mientras comenzaba a planificar mi estrategia para controlar Valoría. Capítulo 60. Con la decepcionante pelea que tuve contra Zack, me di cuenta de que algo muy importante me estaba sucediendo. Dejar que Zack me atacara sin contraatacar, dejar que preparara sus ataques, ver la mirada de decepción y miedo en su rostro puede haber sido muy satisfactorio para mí, pero era una arrogancia que estaba desarrollando. Me estaba volviendo arrogante debido al poder divino que había acumulado, debido a la cantidad de poder divino que estaba recibiendo cada día, y eso me estaba haciendo tan orgulloso como los otros estudiantes de la escuela divina. Y eso lo detestaba. El hecho de que haya ganado fácilmente una batalla contra el dios del miedo y haya tenido una ventaja sobre Zack en términos de maestría divina no me convierte en un mejor dios que cualquier otro. Si hubiera sido menos arrogante con Zack y realmente me hubiera dedicado a esta batalla, él no habría escapado. Y cuando me di cuenta de eso, respiré profundamente y aclaré mi mente, tanto en el mundo mortal como en el mundo divino. No dejes que la arrogancia se te suba a la cabeza, Adrián, dije suavemente en el mundo divino. Puede que te hayas convertido en un dios, pero solo lo eres de nombre. Deja de tener esa arrogancia divina y no te conviertas en una abominación como el panteón griego, pensando en todos los dioses de los que había oído hablar y lo abominable que sería llegar a ser como ellos, logré regresar mi mente a cómo debería ser, con la mente de una persona normal que viniera de la tierra. Cuando vuelva a encontrarme con Zack, no seré arrogante y me ocuparé de él lo antes posible, dije con determinación. Zack y Lucky eran los principales estudiantes a los que debía prestar atención, y con Lucky a mi lado, solo Zack quedaba para interponerse en mi camino. Y la mejor manera de lidiar con él era aprovechar el vacío de poder que había quedado en Valoría y poner otro reino bajo mi control, el cuarto. Usando internet, envié rápidamente una orden a mis emisarios que estaban en misión en ese reino. Claro, no les enviaría un mensaje de manera informal como lo hice con mis amigos en el mundo anterior, pero usaría la forma en que solía hablar con los habitantes de ese mundo. Como todos eran nobles o aspiraban a serlo, la mejor manera de hablarles era utilizar un lenguaje noble y erudito. Punto de vista de Kevin. Por lo que pude deducir, los ciudadanos aparentemente estaban asustados y emocionados al darse cuenta de que tenían un dios por unas pocas semanas. Se imaginaban que con la bendición del dios de la montaña sobre ellos, podrían prosperar y vivir una vida mejor. Al principio, incluso funcionó un poco, ya que comenzaron a suceder algunos pequeños milagros, como que las montañas dejaron de deslizarse y que varias vidas se salvaron cada semana en todo el reino. Pero esta felicidad duró poco, pues hace unos días, otro dios llegó a Valoría y luchó contra el dios de las montañas. Cuando los mortales se dieron cuenta de esto, se sorprendieron y asustaron, e incluso rezaron al dios de la montaña para que ayudara a su dios en esta batalla, pero al final, su dios murió y tuvieron que rezar a un nuevo dios, el dios del trueno. Al ver lo destructiva que fue la batalla entre los dos dioses, los mortales se asustaron y se sometieron al dios del trueno. Pero a la gente de Valoría le costó aceptar el cambio repentino en su fe, y aunque rezaban al dios del trueno por obligación, nadie se sentía realmente bien con este nuevo dios que había matado a su dios. Cuando escuché todo esto, me emocioné de que el dios de Arcantor fuera el dios de Internet, quien siempre había sido muy justo y honesto con nosotros, solo dándonos beneficios y nunca dejando que batallas como esta afectaran a la gente de Arcantor. Mientras me preparaba para abandonar ese pequeño pueblo donde se encontraba mi caravana comercial, sentí que mi libro de internet hacía un sonido extraño que nunca había oído antes, similar al sonido de una campana. Por curiosidad, tomé mi libro de internet y me sorprendí al descubrir que había recibido un mensaje del dios de internet. Rápidamente abrí Carrier Pigeon y leí el mensaje que me había enviado. Mis fieles y trabajadores emisarios, el dios del trueno intentó invadir Arcantor y fue derrotado por mí, lo que lo obligó a regresar a su reino de origen, dejando a Valoría sin un dios que liderara a los mortales. Ahora que Valoría se encuentra sin la presencia de su antiguo dios, nos enfrentamos a una oportunidad única.
El vacío que una vez llenó el poder del dios de la montaña debe ahora ser llenado por algo nuevo, algo que pueda traer prosperidad, conocimiento y una nueva era de crecimiento al pueblo de Valoria. Os pido que intensifiquéis vuestros esfuerzos para difundir la palabra de Internet a todas las regiones de Valoria. Lleva la palabra de la conectividad y el conocimiento a cada pueblo, aldea y ciudad. Muestra a los habitantes de Valoria las infinitas posibilidades que ofrece Internet. Desde conocimientos agrícolas que pueden mejorar sus cultivos hasta oportunidades comerciales que enriquecen sus vidas. Recuerden, sin un Dios que los guíe, el pueblo de Valoria buscará algo que llene el vacío. Sean portadores de esta nueva luz, trayendo no solo las herramientas de la prosperidad, sino también mi presencia a sus vidas. Ahora es el momento de aprovechar este momento único en la historia y expandir mi influencia sobre Valoria. La victoria de nuestra causa depende de sus esfuerzos. Confío en su sabiduría y determinación. Y no te preocupes, las recompensas por tu ayuda serán tan ricas como el número de nuevos creyentes que ganarás. Id adelante, mis emisarios, y que la luz de Internet brille intensamente sobre toda Valoria. Dios de Internet. Cuando leí este mensaje, mi sangre comenzó a hervir. Sin el dios de Valoria, y conociendo el poder y el peligro que representan los dioses después de la batalla que tuvo lugar aquí entre dos dioses, los valorianos seguramente sabrían que estar bajo la protección de un dios sería lo mejor que podrían hacer. ¿Y quién mejor para ser ese dios que el propio dios de Internet, el dios más sabio y más benévolo? Especialmente porque el dios de Internet incluso confirmó que las recompensas por invitar a los valorianos serían abundantes. Sonreí mientras decidí no abandonar la ciudad ahora, y planeé montar una exposición en Internet para toda la población, incluso gastando algunos bits para convocar a mi Monster para mostrar a la población de esta ciudad los beneficios de Internet. Sabía lo valiosos que eran los e-monsters para la ciudad, así que estaba seguro de que podía convertir a toda la ciudad en creyentes del dios de Internet. Como ya no tenía que preocuparme por la ira de otro dios, podía actuar sin restricciones. Teniendo en cuenta que este pueblo tiene una población de alrededor de 1000 personas, esto me traería una gran recompensa, hasta el punto de que posiblemente podría comprar una bendición del mismísimo Dios de Internet. El punto de vista de Adrián. Atraer a estos comerciantes con ofertas lucrativas y grandes recompensas era lo mejor que podían hacer. Darles la libertad de actuar como quisieran y recompensarlos por ello era una ganancia segura. Incluso si obtuvieran algunas bendiciones más débiles, el costo para mí solo sería de unos pocos miles de puntos de poder divino, nada que se extrañaría con la cantidad de poder divino que recibía diariamente. Sabiendo que este aspecto estaba prácticamente terminado, pude concentrarme en desarrollar el uso más técnico de Pick en Internet y, al final del día, finalmente tuve la nueva funcionalidad lista. Ahora podía calcular automáticamente cuánto poder divino necesitaba transferirle a Lucky diariamente. Lo único que quedaba por hacer era explicar a los mortales cómo funcionaba esta nueva funcionalidad. Pero eso no era lo único en lo que necesitaba concentrarme. Con las ondas de sonido disponibles en Internet, ahora puedo implementar el uso de música en Internet. Con la divinidad de Lucky disponible, pude desarrollar una aplicación de música y brindar a la población una forma práctica y fácil de escuchar música en cualquier momento. Aunque ya había mortales que se habían graduado de la App Escuela y habían aprendido a leer y escribir en los últimos días, con la creciente población de Internet, el número de usuarios alfabetizados todavía era muy pequeño. Con la música y los beneficios de las monedas premium de Internet disponibles para la población, creo que sería suficiente para aumentar por un gran margen el tiempo promedio pasado en Internet. Incluso si tuviera que pagarle a Lucky el 20% del poder divino que obtendría de ello, siempre que los mortales usaran Internet una hora extra al día en promedio, obtendría 500.000 puntos de poder divino adicionales cada día, y pagarle 100.000 de ellos era muy justo. Pero para desarrollar una aplicación de música, necesito que las canciones estén disponibles en la aplicación. Aunque conocía mucha música de mi mundo anterior, solo unas pocas canciones eran adecuadas para una población de mediana edad, y de las canciones que eran adecuadas, no tenía suficiente conocimiento musical para reproducirlas bien. Entonces decidí pedir ayuda. Si hubiera personas a las que pudiera pedir ayuda, ¿por qué intentar hacerlo por mi cuenta? Lo que no sabía era la grata sorpresa que me esperaba. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta.
suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.